Buenos días y bienvenidos a este módulo número 3. Buen día. Buen día, doctor. Del curso de la calidad del vino. Y hoy vamos a afrontar la calidad del vino. Si la semana pasada pues comenzamos en el campo, conocimos los componentes de la uva, pues ahora ya vamos al proceso de elaboración. Vamos a conocer los diferentes procesos de elaboración de vinos desde lo más general o lo más tradicional a pues las diferentes variantes de elaboración, tanto en blanco, rosado y tinto, que pueden ser más o menos actuales, ¿no? La verdad que en el pasado era un poco más sencillo, más general, vinificación en blanco, vinificación en tinto, pero bueno, ahora en la actualidad se mezclan muchas de las técnicas de una y de otra y para obtener diferentes vinos, ¿no? De ahí la gran variedad de vinos que podemos sacar de una sola variedad de uva. Se pueden hacer en múltiples elaboraciones y que van a aportar diferentes calidades a los vinos y diferentes características. Lo primero, como siempre, revisamos el chat del otro día. Estuvo muy activo, la verdad. A ver. Sergio, lo del hinojo y el anís ya lo comentamos. Luego Félix comenta, con el Airén también se le está dando crianza en barrica, obteniendo grandes caldos. Pone ahí algunas marcas, fenomenal. Solo te diría el concepto de caldo. Normalmente, bueno, la Real Academia lo contempla de esa manera, pero el vino no es un caldo. Por mucho que en la fermentación tumultuosa, la fermentación alcohólica que vamos a ver hoy, se produzca una subida de temperatura y un cierto borboteo en la superficie debido al gas carbónico que se produce en la fermentación. Bueno, pues es un poco, creo, peyorativo llamar al vino caldo, ¿no? Es Bueno, correcto. se estila mucho, lo único a mí me gusta siempre puntualizar, ¿no? Ese concepto que aquí pues, se utiliza, pero no es lo más acertado, diría yo. Bueno, vamos a ver más preguntitas. Sergio, a lo del pis de gato decía, comenta que lo que la gente no entiende es que es elegante. ¿Cuál sería el término más científico y más amigable? Aunque a mí me encanta decirle eso a la gente para ver cómo reacciona. Bueno, al fin y al cabo lo que comenté, ¿no? Que no sea un aroma predominante y único. Si un vino solo huele a un aroma, pues es un vino modesto y un vino, obviamente, pues de una gama media-baja, ¿no? Porque no expresa variedad de aromas, sino que, bueno, pues, son aromas limpios, sí. ¿Hay variedad de aromas? No. Bueno, pues una pequeña penalización en la ficha de cata se le pone a ese vino, obviamente. Israel, ¿te puedo interrumpir? No entendiste mi pregunta. La parte esa de la predominancia, te entiendo, está bueno. Pero lo que quiero saber es si tiene un término como la piracina versus morrón, o indegato, y si tenés otro término para usar cuando no querés ser tan disruptivo con la gente para decirle qué tipo de recuerdo te da ese aroma. Los descriptores del Sauvignon Blanc van desde los aromas cítricos, florales, la madera de bog, aromas algo minerales, depende del terruño. El pis Pero de gato. no hablo del Sauvignon Blanc, hablo del descriptor. Yo lo busqué en Google y me costó mucho encontrar un nombre científico que ahora ya hasta me olvidé. Es decir, hablo solamente del orín de gato que 100% o 90% está en el Sauvignon Blanc, creo que lo encontré en Científico no algún... sabría decirte, tendría que investigar ahora mismo a bote pronto, no sabría decirte. Si no es tan famoso como la piracina que todo el mundo la recuerda. Sé que tiene uno, es más, en algún momento yo pensé que era un derivado de la piracina, ese tipo de recuerdo, ese tipo de aroma, pero por lo que veo no. Tiene un nombre científico. ¿Y vos le decís directamente a la gente, como nos dijiste el otro día, pis de gato, o usás, nosotros en Argentina a veces usamos rúcula, una verdura muy típica, que también podría tener una tipicidad, pero vos si tenés ese aroma, usás otro descriptor similar o distinto como para llevar a la gente a ver que lo encuentre? De acuerdo, vamos a mirarlo.
Vamos a mirarlo y te doy solución mañana. Sobre el nombre científico, lo único que iba a decir es, pues, si el aroma es único, sí puede resultar cargante o desagradable en este caso, en ese caso concreto. Pero si está adornado con cítricos, con frutas blancas, con alguna fruta tipo melón, como suele tener la Sauvignon Blanc, esas notas florales, si va adornado con todo eso, pues le aporta complejidad. Si es solo aroma a pies de gato, pues obviamente resultar desagradable. Puede resultar, ¿no? No armónico. Vale, más cositas. El GSM 30-40-20 de GSM y el 10 que le falta se lo toman en el logo de su gente. Bueno, a ver, Alfredo. Israel, ¿consideras que los estudios de eso ya lo contestamos, de zonificación vitícola? Ya lo contestamos. Vale, perfecto. Pues me apunto lo del pis de gato y vamos a la clase de hoy sobre elaboraciones, diferentes tipos de elaboraciones. Como digo, vamos a ir de lo general a lo particular. Primero, a ver si consigo ahora. Bien. Lo que quiero decir de lo general a lo tradicional, a lo particular, significa que tradicionalmente pues, se conocía una vinificación en blanco y una vinificación en tinto. Es un poco la base. No significa que todos los blancos se elaboren con vinificación en tinto, ni todos los tintos se elaboren con vinificación en blanco. Pero hoy vamos a conocer ese marco general y luego las variantes que podemos hacer. Como veis ahí, la vinificación en blanco sería la de blancos jóvenes y luego podríamos hacer una crianza sobre elías, una crianza en barrica, una fermentación en barrica y diferentes maceraciones que ya corresponderían a lo que técnicamente se conoce como vinificación en tinto. A ver, alguna interferencia. Entonces, vamos a comenzar con un poco desde como digo, desde la vinificación en blanco y luego todas sus variantes. Sin embargo, obviamente, para poder hacer con uvas tintas vinificaciones en blanco, eso significa, por ejemplo, que podemos deducir, si no lo sabemos ya, que bueno, pues todas las uvas, tanto blancas como tintas, incluso las mutaciones rosadas, pues tienen la pulpa blanca. Y el color, como ya hemos conocido, se encuentra en el ollejo, en la piel. Eso es importante conocer porque eso nos va a dar diferentes posibilidades de elaboración de diferentes vinos, ya sea con uvas blancas o tintas o mezcla de ellas, que también lo veremos en el capítulo de hoy. Entonces, es lo que denominamos, o se denomina en francés, el término es blanc de noirs. Sería un vino blanco elaborado con uvas tintas, ya que la pulpa, el mosto, fluye blanco. Si no procedemos a un contacto de la piel tinta con el mosto blanco, pues el vino saldrá blanco. Eso es una práctica habitual en los vinos espumosos, por ejemplo. A ver, que no quiere avanzar. Ahora quiere avanzar. Bien, pues vamos a entrar en esa vinificación tradicional en blanco. Cuando vamos a ver, los vinos blancos normalmente se dan en zonas más frescas, necesitan menos sol para madurar, me refiero, que las uvas tintas. Las uvas tintas necesitan desarrollar bien esa madurez fenólica, esa madurez de los ollejos, donde se van a encontrar los pigmentos, los polifenoles y, por supuesto, también los aromas. Sin embargo, en las uvas blancas, el desarrollo que más nos interesa es el de los aromas, ya que la pigmentación es menos importante y la cantidad de polifenoles en la piel de la uva blanca es bastante menor que en las uvas tintas, ¿no? Entonces, el enólogo junto con el viticultor van a decidir la fecha óptima de vendimia. Acordaros que en esos días previos, cuando ya las uvas están terminando de madurar o algunas partes de nuestro viñedo ya han madurado y otras están a punto, bueno, pues son días de mucha actividad en el campo donde vamos a hacer continuos controles bueno, pues, tanto de pH como de grado de azúcar probable,
e incluso cata de uvas, como dijimos, en diferentes partes del viñedo, la parte más alta, la parte más baja, la parte más soleada, la menos soleada. Todos esos sectores de nuestro viñedo los vamos a ir haciendo esos análisis, tanto de acidez como azúcares, como la propia cata de uvas, diferenciando esas partes, ¿no? Que sabemos que tienen diferentes, aunque sea la misma variedad de uva, pueden tener diferentes momentos de llegar a su madurez plena, a la sazón de la uva, ¿no? Entonces, se decidirá ese momento de la vendimia y, bueno, pues con la idea también de conseguir, como veis, buena relación pulpa-ollejo, y esto es clave, crucial también a la hora de conseguir vinos más o menos concentrados, más o menos ligeros en boca. Porque, bueno, pues si tenemos una uva muy pequeña, eso significa que hay mucha proporción de ollejo sobre la pulpa, tenemos una pulpa muy pequeña. Pero si tenemos una uva muy gruesa, realmente tendremos mucha más proporción de pulpa respecto al ollejo y saldrán, en consecuencia, vinos o mostos más ligeros, con más cantidad de agua y menos concentración de esos componentes que tenemos en la piel, que ya hemos repetido en numerosas ocasiones. Con lo cual, si imaginaros que cae en la época de vendimia en otoño, pues es común que comience a haber algunas tormentas de final de verano, o periodos de borrasca. Entonces, esas tormentas que van a momentáneamente engordar la uva, bueno, pues quizá en ese momento tendríamos que esperar varios días o incluso una semana a que esas uvas vuelvan, si es que tenemos previsión de que va a hacer sol, de que esas uvas van a volver a concentrarse, porque con ese agua pues se han engordado en cuanto a la proporción de pulpa sobre el ollejo. Entonces, cuando ya decidimos el momento de vendimia, pues se puede hacer una vendimia manual, una vendimia mecanizada, en función de cómo tengamos organizado el viñedo, de la extensión de este viñedo y también de nuestra capacidad económica. Si tenemos una cosechadora, una vendimiadora, o la podemos alquilar, o por el contrario, pues tenemos cuadrilla suficiente para hacer el equipo de vendimia. Las vendimias cuidadosas se harán en cajas agujereadas, unas cajas de plástico agujereado de entre 20, 30, 40 kilos. Esto es así para que una vez que vamos al remolque, vamos colocando las cajas y se van apilando unas sobre otras, con lo cual el peso de los racimos pues no incide sobre los racimos de abajo. Es decir, solo tendremos cajas de 20, 30, 40 kilos, que los racimos de arriba no ejercerán excesivo peso sobre los de abajo, no rompiendo las uvas, ¿no? Porque un problema que puede ocurrir en este momento de vendimia es si no utilizamos cajas y directamente volcamos las espuertas, volcamos las cajas en el remolque, al final cuando el remolque está lleno hay mucho peso y las uvas de abajo se van rompiendo, ese mosto ya empieza a contaminarse con el oxígeno, empieza a refermentar o a fermentar y bueno, pues eso contaminará de alguna manera la vendimia. Entonces, esas cajas agujereadas, aparte de no ejercer tanto peso sobre las uvas de abajo, o no ejercer casi nada de peso, las pocas uvas que se rompieran, ese poco mosto que se libere, va a fluir por esos agujeros y no se va a quedar estancado, digamos, sino que se va a evacuar. Existen algunas bodegas con poderío económico que tienen unos camiones refrigerados para alojar esta vendimia y ese mosto que va fluyendo va cayendo a un doble fondo donde bueno, pues va a quedar limpio y va a poder ser utilizado como mosto yema o mosto flor, el mosto un poco de mayor calidad, ese mosto que fluye simplemente por gravedad, ¿no? Por el peso de unas uvas sobre otras va fluyendo mosto por gravedad con una levísima presión que ejercen unos racimos sobre los de abajo y bueno, pues depende un poco de la capacidad económica que tengamos, volcaremos las espuertas al remolque o utilizaremos cajas agujereadas o utilizando cajas agujereadas tengamos esos camiones refrigerados o remolques refrigerados para mantener la temperatura fresca de la uva en todo momento. Es importante esto que acabo de decir
de la temperatura fresca de la uva, porque si estamos vendimiando en septiembre, pues puede hacer bastante calor. Entonces, todo el tiempo que esté la uva cortada en el remolque esperando a ser transportada, pues si hay mucho calor, eso va a influir negativamente también en ese mosto que pueda fluir, porque se va a contaminar con mayor facilidad. Si mantenemos las uvas frescas en el remolque y luego durante el trayecto a la bodega, lo hacemos lo más rápido posible, pues esa contaminación de la vendimia pues será nula o mucho, mucho menor, casi imperceptible. También quien tiene poderío económico tiene varios remolques para poder hacer varios viajes continuamente durante la jornada de vendimia, y quien solo tiene un remolque, obviamente, pues, o quien no tiene tanta capacidad económica, tiene que apañárselas con esas cajas, intentando mantener la vendimia a buena temperatura. También otra opción es hacer la vendimia nocturna. Haciendo la vendimia nocturna, obviamente con los focos con focos alumbrando a los vendimiadores para que puedan trabajar con seguridad, pues esto también va a favorecer mantener esa temperatura fresca de la uva antes de llevarla a la bodega. Bien, realizada la vendimia, todo esto que acabo de decir vale tanto para uvas blancas como para uvas tintas. Aquí es donde empieza un poco ya las diferencias, cuando llegamos a la bodega. Cuando llegamos a la bodega se vuelca el contenido de la vendimia, pero previamente se van a hacer controles de peso, controles de toma de muestras para pues, certificar en bodega o en la cooperativa el pH, el grado alcohólico potencial, porque a muchos viticultores les van a pagar en base a eso, ¿no? En base al peso y al grado alcohólico potencial. Con lo cual son viticultores independientes que tienen contratos con la cooperativa o con la bodega y llevan sus vendimias para procesarlas, ¿no? Pero antes hacen esos controles de muestras. Después ya se lleva toda la carga a la tolva de recepción, y en la vinificación en blanco, aquí está la primera diferencia, se pasa directamente al prensado. Se hace un prensado directo de todos los racimos, junto con las ramas o escobajos, mejor dicho, directamente pasan de la tolva a la prensa. Veremos ahora a continuación, como en el vino tinto, se hacen unas operaciones previas que se llaman despalillado y estrujado. Porque ahí es la principal diferencia de la vinificación en blanco y vinificación en tinto. La vinificación en blanco no se hace maceración, y en la vinificación en tinto tradicional va con maceración antes, durante y a veces después de la fermentación. Esa es la gran diferencia, aparte de que, bueno, pues el color de las uvas, ¿no? Y el color del vino resultante. Bien, pues en el vino blanco cogemos toda la carga y directamente la prensamos, con lo cual ya hemos separado el mosto de la parte sólida. Ya está por separado y obtenemos el mosto yema, que es el que decíamos que es el que fluye por sangrado, por simple presión. Luego haremos sucesivos prensados, primera prensa, segunda prensa, tercera, y esos mostos ya van a ir dando diferentes calidades, diferentes concentraciones. Entonces ahí el enólogo ya esas diferentes partidas las puede separar para elaborar vinos diferentes o para vinificarlas por separado y posteriormente hacer un ensamblaje. Eso ya comienzan a intervenir las decisiones estratégicas de bodega, ¿no? Con esto, al decir que la primera diferencia entre vinos blancos y tintos, o vinificación en blanco y vinificación en tinto, es que en el blanco se pasa directamente al prensado y no se hace despalillado ni estrujado, no significa que algunas vinificaciones en blanco las hagan con estrujado y despalillado. Pero tradicionalmente los vinos blancos directamente se prensan y pasan a fermentar solo la parte líquida, solo el mosto. Después de ese prensado ya tenemos el mosto separado, lo incubamos en un depósito de acero inoxidable normalmente y hacemos el desfangado. Desfangado es durante un par de semanas, aproximadamente 3 semanas, se deja reposar ese mosto controlando la temperatura para que no fermente, es decir, una temperatura bajita, por debajo de los 16 y 15 grados, pero normalmente es más baja esa temperatura,
lo que van a hacer es empezar a decantarse todos los sólidos, todas las materias los sólidos gruesos, que bueno, pues se van a depositar durante los primeros días, por peso, obviamente, y los sólidos más ligeros que se mantienen en suspensión en el mosto, pues poco a poco en esas 2 semanas y con el frío se van a ir decantando hacia el fondo. De esta manera tendremos el mosto limpio en la parte de arriba del depósito y los fangos, que se llaman, en la parte baja. Esos fangos a veces son súper gruesos, puede haber partes vegetales, partes de ramas, arena, partes sólidas de la piel de la uva que han pasado a través de la prensa. Bueno, pues puede haber muchas cosas, ¿no? Y cómo vaciar o cómo limpiar ese mosto, cómo sacar ese mosto sin enturbiarlo con las lías o mejor dicho, los fangos que han quedado en la parte de abajo. Esos fangos quedan sujetos en la base del depósito y por la parte de arriba normalmente vamos a través de tuberías y bombas, vamos a sacar ese mosto limpio de la parte de arriba. Y los fangos que quedan es impresionante. El grosor, a veces, bueno, pues depende del tamaño del depósito de acero inoxidable, que pueden llegar a la altura de las rodillas, ¿no? Entonces, en ese momento hemos hecho el desfangado, el vino no está completamente limpio, pero sí hemos quitado gran parte, son esos fangos. Aquí hacemos la primera adición de anhídrido sulfuroso, de dióxido de azufre. Esto es para estabilizar el vino microbiológicamente y hacerlo más estable, valga la redundancia, más estable de cara a la fermentación que viene a continuación. La fermentación va a ser un proceso físico-químico muy intenso, donde van a participar muchos elementos, muchos compuestos, y necesitamos que el SO2 estabilice las operaciones para evitar contaminaciones, ¿no? Ahí, pues, junto con las levaduras y los azúcares del mosto y los ácidos, pues hay bacterias lácticas, bacterias acéticas, hay un montón de elementos que pueden distorsionar nuestro proceso de fermentación alcohólica. Es un proceso muy delicado. En el caso de los vinos blancos, la temperatura de la fermentación alcohólica es más baja que en los vinos tintos. Otra nueva diferencia entre la vinificación clásica de blancos y vinificación clásica de tintos es que la temperatura es más baja para los blancos. ¿Por qué? Bueno, pues porque, como ya os he apuntado, en la vinificación en tinto está presente también la materia sólida, los ollejos, y lo que queremos es extraer componentes de esos ollejos, con lo cual, a modo de, válgame la comparación, a modo de infusión, pues si una infusión está muy caliente, extraemos más compuestos del botánico que estemos infusionando. En este caso, la temperatura de la fermentación de los vinos tintos va a ser más alta por esa razón. Y en esa fermentación alcohólica van a participar levaduras que están en el ambiente, que están en el viñedo, que están en la bodega, están en esta habitación ahora mismo, hay levaduras en el ambiente y en cualquier otro lado de la naturaleza. Y bueno, pues esas levaduras quedan adheridas a la piel de la uva, esas levaduras que están en el viñedo, están en el campo, quedan adheridas a la piel de la uva, que tiene una sustancia en su parte exterior pegajosa, que se llama pruina, y en ella quedan adheridas esas levaduras, que con suerte son las llamadas levaduras autóctonas o levaduras salvajes. Las levaduras pues van a darle personalidad al vino, van a darle ese efecto un poco terroir que podemos adivinar en algunos vinos que trabajan únicamente con estas levaduras autóctonas o salvajes. Lo que pasa que trabajar únicamente con estas levaduras autóctonas o salvajes es un poco, podríamos decir, arriesgado o peligroso, en el sentido que, como son salvajes, pues al final no reciben órdenes. Entonces trabajan a su ritmo, en las condiciones que necesiten, y a veces pues esas condiciones son difícilmente controlables por el enólogo. Estas levaduras autóctonas son muy válidas para el arranque de la fermentación alcohólica. Sin embargo, es posible que si solo las utilizas estas, de repente pues se frene la fermentación, se ralentice,
vaya a otros ritmos, con lo cual, o consigamos un grado alcohólico insuficiente, con lo cual, bueno, pues comenzarían esos problemas, esa activación de bacterias acéticas y lácticas, entre otras. Por tanto, en un grandísimo número de bodegas ayudan a esas levaduras autóctonas con levaduras seleccionadas, las LSA o levaduras secas activas. Son levaduras, obviamente, creadas en laboratorio y que ofrecen unas condiciones determinadas y ofrecen más fiabilidad. Normalmente estas levaduras son del género Saccharomyces y bueno, pues lo que hacen es complementar el aporte de esas levaduras autóctonas, asegurando una fermentación alcohólica sin interrupciones y completa. Es decir, se pueden seleccionar levaduras que completen, que tengan gran capacidad de actuar con grados alcohólicos altos. Es decir, las levaduras cuando llega en torno a los 12 grados, pues empiezan a debilitarse y en ese entorno saturado de alcohol etílico, pues aparte de que ya les queda poco azúcar, pues comienzan a inactivarse y a morir. Sin embargo, bueno, pues podemos seleccionar levaduras que soporten por encima de los 12 grados, de los 13 y de los 14. Entonces, bueno, pues de ese modo puedes diseñar mejor el curso de esa fermentación y el producto final, que será el vino que quieres elaborar, ¿no? Luego hay levaduras que aportan determinados aromas, mayormente para variedades, por ejemplo, poco aromáticas, pues es interesante apoyarlas con levaduras que aporten aromas, que tienen esa característica de ser levaduras muy aromáticas. Esta práctica de seleccionar las levaduras es el ABC de la industria cervecera, por ejemplo. Los diferentes tipos de cervezas dependen de los tipos de levaduras que seleccionan para elaborarlas. Sean levaduras de alta fermentación, levaduras de baja fermentación, las tipo ale, lager, etc. Bien, pues una vez que hemos decidido o ya tenemos nuestro cultivo de levaduras, que también hay bodegas con potencial económico que tienen sus propios laboratorios y son capaces de reproducir en el laboratorio las levaduras autóctonas del viñedo en cuestión o de la zona en cuestión, pues las aíslan y las multiplican, con lo cual hacen aportes de levaduras autóctonas, aunque sean de laboratorio, pues son levaduras autóctonas de la zona. Ahí, como veis, estamos partiendo de lo general, vinificación en blanco, pero hay un montón de decisiones y de estrategias que en bodega se pueden llevar a cabo en función del vino que quieres diseñar. Bien, una vez que ha concluido la fermentación alcohólica, que suele durar entre una semana, 12 días, un poco también de las temperaturas, también, obviamente, como veis, la temperatura debe ser controlada en el depósito de acero inoxidable. ¿Cómo se controla esa temperatura? Pues mediante camisas o tuberías que van por el exterior del depósito con agua fría circulante. Entonces mantienen la temperatura fría del interior del depósito. Si hacemos una fermentación en barrica, como veremos a continuación, el control de temperatura se puede hacer también, pero lo habitual es hacer un control de temperatura de toda la sala de barricas, no de cada barrica individualizada. Una vez que ha terminado la fermentación, trasegaremos el vino hacia otro depósito para airearlo, limpiarlo de aromas propios de la fermentación, aromas químicos, aromas que recuerdan un poco a medicamentos o a farmacia, ¿no? Entonces hacemos ese trasiego para limpiar un poco los aromas del vino y que resalten los aromas frutales que hemos querido implementar en nuestro vino. A continuación, haremos una clarificación y una estabilización del vino, con la consecuente adición de nuevo SO2 previo al embotellado. Entonces, una vez que añadimos el SO2, vamos a volver a trasvasar ese mosto con el SO2, filtrándolo, es decir, para que esos aromas azufrados, sabores azufrados, no pasen al posterior embotellado. Y también con ese filtrado estaremos aireando nuestro vino de nuevo para que, de nuevo, esos aromas azufrados u otros aromas de la fermentación que hubieran quedado ahí remanentes, pues queden eliminados previo al embotellado.
¿Dudas sobre vinos blancos? Sobre la vinificación en general. Ahora vamos a ver todas las especificaciones, todas las diferencias, diferentes tipos de elaboración en blanco. Hemos visto la tradicional, cómo se elabora un blanco joven. Sí, Israel. Sí, dime. Sí, quería preguntar cómo se hace el filtrado, este último filtrado. Pues el filtrado se puede, hay muy diferentes métodos, igual que la clarificación, que no lo he especificado porque veo que ya llevo media hora y solo estoy con los vinos blancos, con la primera imagen. Pero bueno, no sé si conocéis que el próximo miércoles comenzamos un curso completo de elaboración de vinos. El módulo de hoy, la sesión de hoy, sería un resumen del curso de 10 módulos de elaboración de vinos. Si alguno Vale. tenéis tiempo, creo que se hace a las Sí. 5 de la tarde. Yo Pero me he bueno, apuntado a ese curso. Si quieres esta pregunta no me la respondas entonces. no, te contesto, solo que he aprovechado para poner la cuña. Vale. Me has dado pie Muy para bien. poner la cuña del curso del miércoles. Pero es un curso que obviamente pues, abarca todas las vinificaciones y en profundidad. Lo de hoy es un poco a modo esquemático. Pero te comento, la clarificación se puede hacer con muchos compuestos, se puede hacer con clara de huevo, con albúmina, con caseína de leche, con cola de pescado y también, bueno, pues luego la filtración se puede hacer a través de carbón activado, a través de filtrado por tierras. El carbón activado de las tierras lo que hacen es, se hace fluir el mosto, o perdón, el vino, desde abajo hacia arriba, con lo cual ese carbón activado actúa como una esponja que absorbe todas las partículas que pueda contener ese vino, con lo cual estás limpiando ese vino. También se puede hacer a través de placas de membranas que se colocan de manera paralela unas con otras, a modo de, mal comparado, como si fuera un radiador, ¿vale? Donde el vino va a pasar por una parte, va a atravesar todas esas membranas que van a tener diferentes poros o diferentes graduaciones de poro, más grueso, más fino, y bueno, al pasar a través de esas membranas también esas materias en suspensión, sólidos más finos, pues van a quedar atrapados en esas membranas, ¿vale? Pero hay muchos métodos. Por ejemplo, pues para ahora la clarificación es un tema, bueno, pues con el tema de los vinos veganos. No sé si habéis visto el simbolito de la V en las etiquetas de algunos vinos, que significa que no utilizan producto animal para clarificar, es decir, que no clarifican o utilizan algún otro elemento. Pasamos a la crianza sobre Elías, si no hay más preguntas. Bien, pasamos a la crianza sobre Elías. Partimos de esa vinificación en blanco, tal y como acabamos de ver, donde finaliza la fermentación y posteriormente hacíamos clarificación, filtrado, embotellado, añadíamos S2 y embotellábamos. Sin embargo, puede haber un paso previo al embotellado, donde el vino lo dejemos con esas levaduras que os he comentado, que al llegar a un determinado grado alcohólico empiezan a inactivarse en ese ambiente saturado de alcohol, no pueden trabajar y mueren, se depositan en el fondo del depósito. Israel, ¿puedo ponerte una pausa si lo explicás acá? El otro día presencié una discusión y no pudieron complementarla sobre las lías. ¿Las lías están muertas o están vivas o pueden pasar ambas cosas? Corto. Están inhibidas, están inactivadas, pero o sea, realmente no van en ese ambiente no van a revitalizarse, ¿vale? Lo único que sí van a aportar un montón de nutrientes, pero realmente están out. Está bien, porque una de las dos personas dijo que estaban vivas y no quiso explicar por qué. Si querés después al final o mañana lo hablamos. No, vivas no están. Lo único que esa materia celular que representan las levaduras, pues tiene muchos componentes muy aprovechables para el vino. Que es lo Como que hacen todos. Es lo que hacen todos, dejarlas para que se críen y tengan complejidad. Pero dio a entender que él hacía en Galicia, era ¿cómo se llama? Un albariño. Pero lo hablamos después al final o mañana temprano. Vale, perfecto. Muy bien. Pues esta crianza sobre Elías lo que supone es que esas levaduras que
que han terminado su actividad, se depositan en el fondo y todavía se puede sacar partido de ellas porque están cargadas de manoproteínas, de aminoácidos, de enzimas, de muchos componentes que pueden aportar complejidad y untuosidad a los vinos. Si tú quieres hacer un vino fresco, ligero, aromático, quizás lo que buscas es una vinificación tradicional en blanco. Si quieres mayor complejidad, un vino con más volumen en boca, más presencia, pues puedes aportarle esa presencia en boca, ese volumen, ese cuerpo y mayor longevidad también a través de una crianza sobre lías. Esa crianza sobre lías es mantener durante un mes, 2 meses, esas lías enriqueciendo al vino que acabamos de elaborar. Estas levaduras, como digo, van a aportar un montón de componentes de sus paredes celulares y lo que van a hacer es darle mayor complejidad a ese vino. Pero si las dejamos en el fondo del depósito, tampoco van a aportar demasiado. Por tanto, lo que se hace es un batonage o removido de esas lías. Hay tecnología, maquinaria que coge las barricas y las mueven, o las barricas o los depósitos, para producir ese batonage, pero lo tradicional era pues a través de pues se llama batonage, a través de un bastón, pues se remueve a modo de como el que disuelve el azúcar en el café, pues se remueven esas lías que están en la parte de abajo para que de alguna manera expulsen o segreguen todas esas sustancias que acabamos de decir, que van a aportar mayor complejidad al vino y mayor color también. Esos vinos sobre lías van a tener una pista, ya os doy una pista en cata, un vino blanco joven, pues de la misma variedad. Si partimos de la misma variedad, un vino blanco elaborado como joven y un vino blanco elaborado sobre lías siempre va a tener mayor intensidad de color el blanco elaborado sobre lías. Y digo de la misma variedad porque en el color también intervienen determinadas variedades aportan más color que otras. Con lo cual, a igualdad de condiciones, con la misma variedad, siempre va a ser más pálido, con menor intensidad, un blanco vinificado en blanco, un blanco joven, que un blanco criado en barrica. Aparte, como también os digo, la crianza sobre lías aporta mayor longevidad a los vinos. Un vino blanco joven, en general, con todas las excepciones del mundo, va a ser recomendable consumirlo durante el año posterior a la vendimia, pues un blanco sobre lías puede durar al menos un año más que un vino blanco joven. Esta crianza sobre lías se puede hacer, como ya os he comentado, en barricas, se puede hacer en depósitos de acero inoxidable o últimamente se hace en huevos de hormigón. Los huevos de hormigón son un poco un símbolo de la viticultura o de la vitivinicultura biodinámica, porque bajo la filosofía biodinámica, los huevos de hormigón representan el regreso al útero, el regreso a los orígenes, ¿no? Un poco algo místico, pero es así. La verdad que es curioso cómo funcionan estos huevos que crean un movimiento continuo. Ese batonage no necesitas hacerlo diariamente con el palito removiendo las lías, sino que al tener una forma ovoide, el líquido nunca se asienta en el fondo, sino que dibuja una especie de movimiento circular, con lo cual esas levaduras están en continuo movimiento. Curioso, pero cierto. Uy, que me voy. Bien, blancos fermentados en barrica. Esta sería otra opción, otra variante. ¿Sí? Bueno, pues en lugar de fermentar, como hemos dicho, en el depósito de acero inoxidable, lo hacemos en una barrica. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, pues que la barrica va a aportar características adicionales al vino. Si lo que queremos es que nuestro vino obtenga, estamos hablando de vinos blancos, nuestro vino tenga notas especiadas, de frutos secos, amaderadas, de fruta seca, especias, que ya lo he dicho, ahumados, etcétera. Bueno, pues para complementar a nuestros aromas de fruta, pues podemos hacer esa fermentación en la barrica. El control de temperatura también será necesario, pero normalmente se hará en ese parque de barricas, en ese hangar o sala donde tenemos las barricas, intentar controlar esa temperatura y esa humedad
que sean ideales para que se desarrolle la fermentación adecuadamente. Bien, la fermentación en barrica es una técnica que viene de la zona francesa de Borgoña y, bueno, pues obviamente necesitamos, en Borgoña normalmente la aplican para la variedad Chardonnay, que es una variedad con mucho cuerpo, con bastante corpulencia y esos son atributos necesarios para pasar un tiempo en barrica, porque la barrica, como ya sabemos, aparte de aportarle esos aromas que hemos dicho, aportar más longevidad al vino debido al tanino de la madera, pues también puede llegar a dominar nuestro vino y tapar o solapar nuestros aromas frutales, ¿no? Que son realmente los que siempre tienen que estar presentes, nunca pueden estar tapados por un aroma intenso maderizado, ¿no? Al final, pues ese vino solo sabe y huele a componentes aromáticos de la madera. Debe haber un equilibrio. El hecho de utilizar la madera es para eso, para que haya mayor complejidad y equilibrio entre esos aromas primarios y esos aromas secundarios y terciarios de la barrica. Entonces, bueno, pues vinos blancos que se vayan a someter a este proceso de fermentación en barrica deben ser mostos corpulentos, mostos con un buen grado alcohólico, con buen índice de acidez, una alta acidez, que son los atributos necesarios para acometer estos procesos. Y como veis, tanto crianza sobre lías como fermentación en barrica aportan mayor complejidad aromática a los vinos. En el caso de la crianza sobre lías, van a destacar los aromas secundarios, aromas de levaduras, aromas de fermentos, bueno, pues haciendo ese aromas lácteos también, haciendo ese complemento a los aromas frutales. Y en el caso de la fermentación en barrica, a esos dos aromas primarios de la fruta y secundarios de la fermentación, vamos a añadir también esos aromas que provienen de la madera. Y como decía, mayor corpulencia en los vinos. Pasamos a los vinos rosados. Aquí hay una grandísima variedad de tipos de vinos rosados en función de cómo lo elaboremos. Esquematizando un poco, tendremos por un lado los vinos rosados propiamente dichos, que se elaboran con uva tinta y a veces con pequeños porcentajes, menos de un 15% por ahí, de uva blanca, pero se hace una vinificación en blanco, que ya conocemos, vinificación sin presencia de los ollejos, sin maceración con los ollejos. Es decir, tenemos uva tinta, prensamos directamente y si dejamos un leve contacto con esas pieles, conseguiremos un tono rosado, ¿vale? Ese es ya en función de la intensidad de color que le queremos implementar a nuestro rosado, haremos una mayor o menor mini maceración, por decirlo de alguna manera, que va a ser corta en el tiempo y a una temperatura muy baja. Lo que decíamos antes del efecto infusión, ¿no? Queremos una temperatura muy baja porque no queremos sacar mucho color de esa uva tinta. Queremos sacar el justo para nuestro vino rosado, ¿vale? Y ese mosto ya lo fermentamos, ese mosto que tiene cierto color rosado, pues ya lo fermentamos como si fuera un vino blanco, una vinificación en blanco. Pero también en España es tradicional la elaboración de vinos claretes. Los vinos claretes son los vinos elaborados con uvas blancas y tintas en diferentes proporciones. Normalmente cuando superan ese 15% la uva blanca, pues ya estamos hablando de 15-20%, de ahí para arriba, estamos hablando de clarete. Es tradicional en España porque era muy típico tener pequeñas parcelas donde teníamos mezclada uva blanca y tinta. Y todo se vendimiaba a la vez, todo iba a la bodega y se hacían los claretes, el rosado clarete. Típico, por ejemplo, de Castilla y León, de la zona de Cigales, por ejemplo, son muy, muy famosos sus claretes tradicionales. Entonces, en la elaboración de un clarete tenemos uva tinta y uva blanca en diferentes proporciones, en función del perfil que le queremos dar a nuestro vino. Más color, menos color, más intensidad de tinto, más intensidad, más frescura de blanco. Eso forma parte de nuestra decisión. Pero con esa proporción de uva blanca y tinta, lo que hacemos es una vinificación en tinto. Es decir, vamos a hacer una fermentación con presencia de los ollejos, tanto blancos como tintos. Y como hay
gran cantidad de blanco, pues no saldrá un vino tinto, saldrá un vino rosado. ¿Vale? Esas son las dos grandes diferencias entre los rosados propiamente dichos, elaborados únicamente con uva tinta, y los rosados claretes, donde utilizamos uva blanca y uva tinta. Luego, dentro de los rosados vinificados en blanco, es decir, sin presencia de los ollejos, tenemos diferentes variantes, podríamos decir. Podemos coger la uva tinta y solo colocarla en un depósito y obtener ese mosto que por presión de las uvas de arriba con las uvas de abajo va fluyendo por gravedad, ese mosto flor con muy poquito color, con muy pocos segundos de contacto con las pieles, pues ese es un tipo de vino rosado que llamamos desangrado. Y luego tenemos, si esa vendimia hacemos un leve estrujado, como veremos ahora en los tintos, hacemos un leve estrujado, pues con ese leve estrujado también fluye un mosto con poquito color, un poco más de color que el sangrado, pero con muy poquito color. Eso es lo que llamamos los vinos grises, el vino gris. Y luego ya si lo que hacemos es un prensado, no solo un estrujado, sino ya un prensado, pues va a haber mayor contacto del mosto con la piel y vamos a prensar también las pieles, con lo cual la materia colorante se va a mezclar con el mosto y tendremos un rosado con mayor intensidad de color. Básicamente, esto es un poco el panorama de los vinos rosados. Por eso tenemos vinos rosados de colores casi que parece un vino blanco un poquito oscuro, serían esos vinos desangrado, vinos grises, rosas muy pálidos, que serían, dependiendo de la proporción de uva blanca, por ejemplo, un clarete, o rosados con mayor intensidad, no tanto como un tinto, pero con bastante, un rosa fresa, un rosa frambuesa, donde ya estamos haciendo una vinificación en blanco, con o sea, una vinificación en tinto con maceración. Y hablando de maceración, pasamos a los vinos tintos. Los vinos tintos, el vino tinto tradicional de cosechero, que se denomina de esa manera en La Rioja, o vino del año, La Rioja Alavesa principalmente, vino del año, son los vinos de maceración carbónica. Son los vinos de consumo durante el año, consumo inmediato. Son los primeros en salir al mercado, que de hecho el jueves pasado se celebró ese Día Internacional del Beaujolais Nouveau, que es un tipo de vinos de maceración carbónica que se elaboran en Francia, que tienen mucho marketing y hacen esa fiesta internacional, el Beaujolais Nouveau Day, International Day, que sería el Día Internacional de este tipo de vinos, de los vinos de maceración carbónica. Aquí en España pues también hubo algunas presentaciones de esos vinos durante ese día, aprovechando un poco el tirón del marketing que tiene. Son los primeros tintos que salen al mercado y se elaboran de una manera muy curiosa. Tenemos esas uvas en el depósito, uvas tintas, ya solo tenemos uva tinta, olvidándonos de las blancas, uva tinta en un depósito donde pues las uvas de arriba, como sabemos, ejercen presión sobre las de abajo y las de abajo del todo comienzan a romperse y a liberar mosto. Bien, ese mosto comienza a fermentar de manera controlada, pero comienza a fermentar y las levaduras, por consiguiente, van a consumir azúcar y a generar gas carbónico. Ese gas carbónico va a empezar a ascender, expulsando el oxígeno del depósito hasta que llega a la parte de arriba y expulsa todo el oxígeno del depósito, con lo cual ya no hay presencia de oxígeno. Las bacterias no pueden actuar y solo las levaduras van a ser capaces de hacerlo en esa mini fermentación que se hace. Pero lo que ocurre es que dentro de cada valla entera, no las que se han roto, sino de las vallas enteras, que son la inmensa mayoría del depósito, se empieza a producir no una fermentación, sino una maceración. Una maceración en el interior de la pulpa va de la mano de determinadas enzimas que se encuentran en ese mosto, en esa pulpa. Esas enzimas van a empezar a consumir azúcar y a generar también alcohol. Entonces, bueno, pues se produce una curiosa fermentación intracelular dentro de la valla, de la fruta, de la uva. Esta fermentación intracelular va a producir muy poca graduación alcohólica, un grado y medio, muy poco, y el mosto que está fermentando abajo va a producir también poco grado alcohólico.
Luego ya, una vez que hemos concluido esta primera fase de maceración intracelular, cogemos toda la vendimia, prensamos, sacamos el mosto, que ya es un mosto vino porque ya tiene algo de grado alcohólico, y hacemos una fermentación normal para completar. ¿Qué hemos conseguido con este paso previo, esta maceración intracelular? Pues que se producen, aparte de ese poco grado alcohólico que se producen multitud de aromas varietales. Los aromas que se encuentran en la piel, en esa maceración empiezan a migrar hacia el interior de la pulpa y ese mosto comienza a cargarse de aromas varietales, de aromas frutales. Y esa es la característica principal de este tipo de vinos jóvenes, que se llaman de maceración carbónica por el proceso ese previo a la fermentación, bueno, pues tienen esos aromas característicos de golosina, de algodón de azúcar, o de las almendras garrapiñadas, o la manzana garrapiñada de las ferias, tienda de golosinas, notas muy, muy, muy golosas, chicle de fresa, notas que mezclan el lácteo de la fermentación muy reciente y esos aromas frutales que, si es un vino tinto, pues serán frutos rojos, frutos negros, compotados, etc. Son vinos muy interesantes, pero son, como yo digo, vinos como la fruta, vinos de temporada, vinos que tienen un ciclo muy corto porque la acidez no es muy alta, el grado alcohólico tampoco lo es, son vinos pues bastante desprovistos de atributos para durar en el tiempo. Entonces, bueno, son vinos para consumir en el año, por eso es el vino del año que se llama, o vino de cosechero. Ahora es buen momento, así que podemos ir probando los primeros vinos tintos del año 2023 a través de estas elaboraciones de maceración carbónica. Bueno, y para terminar, los vinos tintos. Con los vinos blancos me he entretenido un poco más porque son procesos comunes, lo de el enólogo decide la fecha óptima y la vendimia y la relación, conseguir una buena relación pulpa-ollejo. Decía al principio con los vinos blancos que en los tintos es aún más importante esa relación pulpa-ollejo, porque el ollejo juega un papel crucial en la calidad de los vinos tintos. De los blancos también, pero menos. Entonces, también os he comentado al principio que las uvas tintas necesitan más insolación para madurar, con lo cual, pues normalmente se vendimian algo después que la mayoría de variedades blancas. Cuando hayamos vendimiado, los procesos igual, pues en vendimia nocturna, vendimia en cajas agujereadas, eso nos va a dar, como el título de este curso indica, la calidad de los vinos, ¿no? Si tenemos cuidado, es una vendimia manual, cuidadosa, en cajas, con un transporte rápido, con la uva refrigerada, y rápidamente llegando a bodega hacemos los análisis, controles y la procesamos, pues estamos buscando la calidad de nuestro vino, ¿no? Si además, al llegar a bodega, lo que hacemos antes de introducir las uvas en la tolva, lo que hacemos es una llamada mesa de selección. Pues bueno, pues una mesa de selección al final implica que tienes que emplear a un montón de gente en una cinta transportadora donde van pasando los racimos y se van seleccionando rápidamente, pues se van eliminando, quiero decir, pues restos de hojas, restos de alguna uva, alguna valla que esté picoteada por los pájaros, o bueno, pues, en la vendimia, si no la haces en cajas pequeñas, si directamente todo va volcado al remolque, es muy posible que te encuentres incluso algún nido de pájaro, ¿no? Y últimamente he leído también pues un nuevo, nunca ha sido nuevo, pero ahora parece que se escribe más sobre ello, un defecto de los vinos proveniente de las mariquitas. Es decir, si tú tienes una plaga, una grandísima población de mariquitas en tu viñedo, pues quizá entre las uvas, entre los racimos, puede que una proporción más o menos grande de ellas pase a la bodega. Si tú directamente vuelcas toda la tolva, pues todo va para la tolva. Si haces una mesa de selección donde vas a mover los racimos para que, bueno, pues incluso restos de arena, al mover los racimos por la cinta transportadora, se va despojando de esos restos de arena, pero también puede ocurrir, lo que os acabo de comentar, incluso nidos de pájaro, también se han encontrado en alguna ocasión. Con lo cual, una mesa de selección es algo interesante para asegurar
vuelvo a lo mismo, al lema del curso, la calidad de los vinos. Bien, aquí lo que vamos a hacer en esa tolva de recepción, vamos a tener incorporada una despalilladora. Una despalilladora que es una máquina que por una serie de aspas es como una centrifugadora, un tambor de lavadora, digamos, que tiene una serie de aspas en su interior y que van a separar los granos de la parte vegetal, del escobajo. Entonces, por un lado, esa máquina va a expulsar los escobajos que se utilizarán para abonos, para alimentación animal o para biomasa también se puede utilizar. Y por otro lado saldrán los granos de uva. Bien, ya tenemos los granos de uva limpios, entre comillas lo de limpios, limpios de materia vegetal, quiero decir, de hojas y de ramas, y pasamos a la estrujadora. Se estrujan, se aplastan, se chafan las uvas o directamente se puede prensar. Directamente pasamos al prensado, que si no ejercemos ninguna presión, saldría ese mosto yema, mosto flor, que comentábamos que se extrae por, a ver si lo digo, por decantación, por gravedad, va fluyendo hacia abajo y se separa. Y luego ya vamos aplicando primer prensado, un mosto de gran calidad también, segundo prensado, un mosto con más componentes, sigue teniendo bastantes azúcares, pero vamos a prensar más las pieles para extraer más color. Segundos y terceros prensados son mostos con mucha más intensidad de color y más tanino. Entonces, ya tenemos diferentes partidas. Esta última, tercera prensada, por ejemplo, pues, con más color, más tanino. Si hacemos un vino solo de eso, a lo mejor es un vino excesivamente astringente. Pero a lo mejor, como lo vamos a pasar por un tiempo prolongado en barrica, nos interesa que tenga esa gran concentración de polifenoles, porque la barrica, con el paso de los meses y años, va a despojar, va a suavizar ese tanino que a priori era agresivo. ¿Vale? Aquí, pues, hace el enólogo una primera clasificación de las diferentes prensadas, las diferentes partidas. Por un lado he tenido mosto yema, por otro, primera prensada, es un mosto fino, elegante, de gran calidad, pero no muy concentrado, como puede ser la segunda y la tercera. A lo mejor lo que hacemos es utilizar un pequeño porcentaje de segunda al mosto de primera prensada y al mosto yema para darle un poco más de complejidad, o incluso un pequeño porcentaje de tercera prensada para darle más color y más antioxidantes, más polifenoles. Eso ya depende del tipo de vino que queremos hacer. Si queremos un vino joven, pues mejor mosto yema. Si queremos un vino que vamos a meter en barrica para ser reserva, gran reserva, pues mejor gran porcentaje de tercera prensada, que va a tener mucha más consistencia, más intensidad. Posteriormente, después del prensado, ya tenemos por un lado el mosto y por otro la parte sólida, pero lo juntamos para hacer una maceración. ¿Qué significa esto? Pues que vamos a hacer esa, entre comillas, infusión de las pieles con el mosto previo a la fermentación, para que nuestro mosto se cargue aún más de color, se cargue aún más de polifenoles en esa maceración, que puede durar unos días y siempre a temperatura controlada, porque si llegamos por encima de los 24, 25, que es un poco la temperatura de fermentación de los vinos tintos, de ahí hasta los 28 aproximadamente, 29, incluso 30, pues si estamos macerando y arranca a fermentar, pues no estaremos controlando el proceso. Si queremos macerar durante 6 días, tenemos que controlar la temperatura esos 6 días y después ya favorecer a través de la temperatura que se produzca que arranque la fermentación. Bien, una vez producida esta fermentación, bueno, pues como digo, es más intensa, más tumultuosa que vinos blancos, porque se hace una temperatura más alta, se permite una temperatura más alta para que haya más extracción. Estamos vinificando con la materia sólida también, queremos extraer. Y después de la fermentación alcohólica, una vez terminada, podemos hacer, esto es opcional, una maceración posterior a la fermentación, con lo cual aportaremos más componentes de la piel a nuestro vino. Estas maceraciones, al igual que la maceración sobre elías, tienen que ser muy controladas, porque aquí es donde se pueden comenzar a producir alteraciones microbianas. Entonces no hay que excederse en el tiempo, porque todos queremos vinos muy complejos, con mucho tanino, que duren mucho en el tiempo, pero a veces
hay que medir mucho los tiempos porque te puede acarrear, si alargas demasiado la fermentación, perdón, la maceración, te puede causar problemas y aromas desagradables. Bien, una vez concluida esta maceración post-fermentativa, hacemos un descube, una aireación del vino, cambiamos el vino de un recipiente a otro y prensaremos. Separaremos ese vino de los ollejos y esos ollejos, pues volvemos a lo mismo, haremos un prensado más o menos intenso. Entonces, a continuación, en este caso, previo a la fermentación alcohólica, añadiríamos una dosis de dióxido de azufre, y previo a la fermentación maloláctica, que la mayoría de tintos la hacen, pues también sería conveniente aplicar una dosis de SO2, precisamente para evitar esas alteraciones microbianas. Una vez que se produce la fermentación maloláctica, que la voy a explicar brevemente, pues ya decidimos las diferentes partidas a qué van a ir definitivamente destinadas, si a vino joven, a envejecimiento o a mezcla entre diferentes lotes para conseguir diferentes tipos de vino. Haremos trasiegos periódicos porque estos vinos tintos, la fermentación, al ser más intensa, más violenta, también se generan aromas químicos más intensos, y es conveniente hacer varios trasiegos de un depósito a otro para airear, limpiar de aromas el vino y que queden más aparentes. Posteriormente haremos esa clarificación que hemos comentado antes, filtrado, y ahí ya decidimos si, o antes del filtrado, decidimos si el vino va para joven, filtramos y embotellamos. Si va a ir para crianza en barrica, porque tiene los atributos necesarios, pues comenzará ese periodo de crianza en barrica. Bien, y la fermentación maloláctica, brevemente, es una fermentación a veces necesaria cuando los índices de ácido málico son muy altos, que el ácido málico en boca resulta no desagradable, pero agresivo. Es una acidez secante, una acidez un poco como cuando muerdes una fruta que está verde completamente. Esta manzana Granny Smith, que no está nada madura, pues esa sensación de acidez nada agradable. Bueno, pues se realiza, además el ácido málico es bastante inestable. Entonces lo que se hace es inducir la fermentación maloláctica a través de la inoculación de bacterias lácticas. Las bacterias lácticas se encuentran en el vino, pero es posible, como también son como las levaduras salvajes que no responden a órdenes, pues puede que arranquen esa maloláctica espontáneamente o no. Con lo cual normalmente se induce haciendo un aporte de más levadura, bacterias lácticas, que lo que van a hacer es consumir ese ácido málico y convertirlo en ácido láctico, que es mucho más agradable al paladar, mucho más suave al paladar. Sin embargo, en la fermentación maloláctica el pH baja, es decir, el pH sube, la acidez baja. La acidez, si teníamos con el ácido málico, teníamos una acidez, un pH de 5,2, bueno, pues una vez que terminamos la maloláctica, el pH será más alto, la acidez será más baja. Con lo cual, pues no es tan positivo. Hay que también, es una decisión estratégica que si vas a pasar por barrica tienes que hacerla sí o sí. Pero si es para vinos jóvenes, a veces la evitan. Y hay vinos blancos, solo algunos la pasan y no a todos les beneficia. Muy bien, pues la clase de hoy de elaboraciones hasta aquí. Ya digo, es un pequeño resumen, un pequeño marco para que veamos las variantes de elaboraciones que hay, lo que provoca una gran diversidad de vinos y, bueno, pues cada vez más dificultad para nosotros a la hora de identificar en cata, ¿no? Porque, bueno, pues técnicas de vino tinto se utilizan para vinos blancos, como la maceración. Hay vinos blancos que hacen, no lo he comentado, pero una maceración pelicular. Esa maceración prefermentativa de los vinos tintos, pues algunos bodegas de vinos blancos, por ejemplo, con la variedad Airén, que antes comentaba Félix, que se hacen crianzas en barrica. También con la variedad Airén, es una variedad bastante neutra de aromas, de cuerpo, de acidez, también es muy tímida. Pues normalmente para darle mayor
variedad aromática, un poquito de expresividad, se hace una pequeña maceración previa a la fermentación, con lo cual el vino se enriquece algo, ¿no? Y bueno, las crianzas en barrica que nos he comentado para los vinos blancos, pues también es un proceso que se puede realizar, pero es más inusual. Es más complicado que podamos hacer una crianza más o menos larga de vino blanco porque necesitamos, como ya sabéis, atributos de un buen grado alcohólico, mucho cuerpo, mucha extracción de la piel de la uva y una muy buena acidez. La acidez la suelen tener, pero los vinos tintos tienen un grado alcohólico más alto, más concentración y más condiciones para emprender ese proceso de crianza en barrica. Muy bien, pues hasta aquí la clase. Si me vais comentando alguna duda que tengáis. Sí, Israel, Sí. quería hacerte una pregunta. Dime. Sobre la maloláctica. Sí. Esta fermentación a mí me trae un poco de cabeza. ¿Cómo sabemos, así como en la fermentación alcohólica, vemos que aquello empieza a borbotear y vemos ahí a las levaduras trabajando, en la maloláctica pasa lo mismo? O sea, ¿se ve al ojo? ¿Se ve que eso está fermentando? ¿O simplemente hay que hacer análisis? No tiene nada que ver. La fermentación alcohólica se denomina fermentación tumultuosa, por eso que tú comentas, y la maloláctica no lo es. La maloláctica es una fermentación mucho menos perceptible. Entiendo que el bodeguero obviamente sabe cuándo ha arrancado, pero es preciso hacer esos controles que tú comentas porque sí que es verdad, hay que ver la intensidad y el nivel de málico que se está consumiendo para interrumpirla en el momento adecuado, con lo cual ha de monitorizarse porque su proceso, la tumultuosa también, ¿no? Lo que pasa es que, como tú comentas, es más evidente que está ocurriendo por lo que ocurre en la superficie y por el desprendimiento de calor. Sin embargo, la maloláctica no es tan apreciable y es más necesario hacer esos controles para ver por dónde vamos, en qué momento estamos y en qué momento pues interrumpirla mediante frío. Vale. ¿Cuánto suele durar aproximadamente? La maloláctica, Sí. pues pocos días, menos de 5 días. Ajá, vale. Entre 2, 3 días, por ahí. Vale, muchas gracias, Isra. Nada. ¿Más preguntitas? Voy a mirar el chat por si acaso. Silvia comenta que interesante la clase de hoy. A mí me sabe mal esquematizarlo tanto, ¿no? Pero bueno, si algunos de vosotros seguro que estáis apuntados al curso que empieza el miércoles, profundizaremos más. Y los que no podáis por horario, bueno, pues esperemos que pronto se vuelva a hacer otra edición de todos los cursos. Marta, ¿es posible utilizar uva blanca y tinta en la misma elaboración de vino? Pensaba que no estaba permitido, al menos en DOC Rioja. Gracias. Sí, bueno, hay denominaciones de origen que no permiten elaboraciones de determinados vinos, por ejemplo, de claretes. Por supuesto que, pero permitido a nivel general en España, sí se puede. Otra cosa es que tú o tu denominación de origen decidan que no conviene para los vinos amparados por la denominación de origen. Lo que está prohibido en España, Silvia, perdón, Marta, es la mezcla de vinos blancos y tintos, el llamado ensamblaje o ensamblage, que en Francia sí se permite, por ejemplo, para los vinos espumosos suelen hacer ensamblage. Sin embargo, para hacer un espumoso rosado, pues mezclan vino blanco y vino tinto. Eso en España, por la ley de la viña y el vino, está prohibido. Lo único que se puede hacer es vinificar las uvas blancas y tintas conjuntamente. Israel, si querés te aporto de la última clase, hay que seguir investigando, pero técnicamente me dijeron que sí se puede hacer vinos de IGP seguro, digo, no estoy tan seguro, en el mismo establecimiento, separando bien las cosas. Es decir, no habría ningún problema en tener un vino IGP
en un tanque y un vino, pongamos que la uva no esté declarada en IGP, en otro tanque. Eso Cuando bien las cosas, ¿a qué te refieres? ¿Con un muro? no, es decir, procesando en distintos lugares, es decir, pero estando todo en el mismo establecimiento. No, un muro no. Una Es doble línea de trabajo, es decir, 2 tolvas, una para cada producto certificado. Y no quiero ahondar, pero yo por lo menos estoy seguro de que el vino sale de la bodega, pero lo hablé seriamente, dije, ¿lo puedo decir en voz alta para no meter la pata? Y me dijo que sí, que él está haciendo vinos porque tiene una uva o por cómo hizo un vino dentro de IGP y fuera de IGP. Y tiene los controles, tienen todo y no ha tenido ningún problema. Pero bueno, quizás es decir, quizás en alguna de otras tenga un reglamento que te obliguen a tener una segunda bodega. Desde luego, a lo mejor la normativa de IGP es un poco más flexible y permite algo más, pero vamos, yo desde siempre he entendido que al menos un muro tiene que haber en medio y dos líneas diferentes de procesado. Es decir, Habrá que ir buscando bodegas que tengan los dos vinos. claro, Normalmente ocurre en las bodegas más chicas. Yo le pregunté un caso emblemático, Vega Sicilia, y me dice, no, Vega Sicilia tiene todo por afuera de la DO, así que no tienen que rendirle cuenta a nadie más que a agricultura. Pero habría que buscar bodegas intermedias que tengan vinos por dentro y por afuera y preguntar cómo los procesan y cuántos establecimientos tienen. claro, había que ver en concreto y sobre todo en lo que comentas tú, el rango de DO o IGP. A lo mejor en IGP las normas son un poco más laxas y permiten algo más de flexibilidad, pero en DO desde luego que no. Bien. Buscaremos, investigaremos. Pilar preguntaba si la fermentación maloláctica se suele hacer en blancos. No se suele. Algunos la pueden llegar a hacer, pero date cuenta que tienen que ser vinos con unas muy buenas condiciones, porque, como ya he dicho, la acidez baja durante la fermentación maloláctica, la acidez total va a disminuir y los vinos blancos, los atributos que tienen de estructura son el grado alcohólico y la acidez, porque no tienen tanino, no tienen ese tercer elemento que sí tienen los vinos tintos, con lo cual si le quitas una de las dos patas de su estructura, quedan vinos descompensados, con lo cual tienen que ser vinos con muy buena acidez, con mucho cuerpo, para que la maloláctica los suavice, precisamente, los redondee, pero no los desequilibre. No es tan habitual la maloláctica en blancos, porque además son vinos que no van a durar en el tiempo. Decía que para vinos de crianza, reserva y gran reserva es muy necesario hacer la maloláctica para que tengan más estabilidad y una mejor vida, porque va a tener una vida larga ese vino, ¿vale? Entonces, en el caso de vinos blancos es más complicado, porque se suelen consumir en el año, en 2 años, 3 años. No es tan necesario, quiero decir. Bueno, pues como son y cuarto ya, me he pasado mucho, veo que hay muchas cositas en el chat. Si os parece, lo vemos mañana, cuando comencemos la clase, vemos esas últimas dudas que han quedado de la clase de hoy. Bien, pues nada, hemos empezado bien el lunes, espero que continúe mucho mejor y mañana nos vemos a la misma hora. Si alguien no puso el nombre, por favor, que se acuerde ahora de ponerlo y ya nos vemos mañana. Muchísimas gracias y por el tiempo extra también. Muchas gracias por aguantar hasta el final. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana.